eh, eh, abordajes transformadores de géneros para avanzar con los derechos de salud y derechos sexuales y reproductivos para jóvenes y adolescentes. Soy la persona responsable de la cartera de participación de los jóvenes en toda la alianza. Eh, Gracias por esta colaboración que se produce entre el grupo Youth Reference y Men Engage hemos trabajado para brindarles este espacio para conversar acerca de cómo hablar de cuestiones que son transformadoras de género y cómo eso afecta en el progreso de la salud y derechos sexuales y reproductivos entre los jóvenes. Hoy vamos a tener un programa en el que esperamos que todos y todas participen e interactúen. Vamos a empezar marcando el ritmo que vamos a poder hacer en conjunto. Así que pueden, como ya dijimos, usar la interpretación para que puedan escuchar la presentación en el idioma de preferencia. Tenemos la función de preguntas y respuestas en el chat para sus comentarios, reflexiones y para sus preguntas. Y a medida que avanzamos y presente los panelistas, por favor pueden ingresar todas las preguntas en la función preguntas y respuestas y se le pueden enviar al presentador específico. Ahora, a continuación, vamos a dar una presentación a las dos organizaciones anfitriones, Men Alliance y Youth Up, para que sepan de dónde venimos y qué nos motivó para planificar esta conversación en conjunto. Permítanme entonces invitar a continuación a nuestra primera presentación. Para marcar el ritmo, invito a Kapila Ratnayak, que es el fundador, un miembro de Youth Reference de Men Engage de Pakistán, y quiero invitarlo a dar una presentación para la Men Engage ILS y Youth Reference Group. Kapila, tienes la palabra. Gracias, espero que todos puedan escucharme. Bienvenidos desde Sri Lanka. Y les invito a que nos digan si bienvenidos, buenas tardes o buenas noches, depende de dónde estén. Pueden habilitar sus micrófonos para que podamos compartir en conjunto. Eh, Cuando diga 1, 2 y 3, van a poder decir buenos días, buenas tardes o buenas noches, según dónde estén, desde qué país estén. 1, 2, 3. Good Buen morning. día, Afternoon. good Buen afternoon. día. Buen día, Ecuador. Buen día, Okay. Bolivia. Buenos Día días. Bolivia. Hola. Thank you very much. And from Sri Gracias, Lanka. muchas gracias. Desde Sri Lanka, por lo general, les deseamos Aibwan. Aibwan significa desearles una buena vida, una buena expectativa de vida. Así que me gusta decirles a todas Aboan desde Sri Lanka y bienvenidas, bienvenidos a este seminario. Yo represento a Men Engage Alliance, el grupo de referencia para jóvenes. Somos una red de cambio social que busca transformar las masculinidades patriarcales como comunidad global. Participamos con varones y niños en igualdad de género, justicia de género y nos basamos en que somos todos iguales, que donde no hay discriminación, y un grupo de jóvenes es un grupo de jóvenes líderes y representantes de diferentes regiones de Men Engage, de todo el mundo. Tenemos diferentes regiones en el mundo que Local community. representan diferentes comunidades locales y tenemos representantes regionales del grupo de jóvenes de Men Engage. Por eso trabajamos como un colectivo local y regional la que llamamos Men Engage Initiative. Nosotros creemos que el liderazgo joven y las contribuciones de la juventud deberían ser valoradas y respetadas, y por lo tanto pudimos desarrollar una estrategia para la juventud para el 2021 y 2024, y esa iniciativa captura las aspiraciones de la alianza Men Engage para el grupo de referencia
de jóvenes, quiero hablarle de nuestros principios y valores. Uno es el liderazgo de la juventud. En Engage creemos que tenemos que ser socios e igualitarios en todas las decisiones que nos afectan cuando tiene que ver con la participación de la juventud. Esto incluye la participación útil en programas y en políticas que busquen transformar las masculinidades patriarcales y creen sociedades que sean justas en cuanto al género, y también queremos transformar las masculinidades patriarcales y desafiar las de relaciones de poder desiguales, las normas de género y estereotipos que perpetúan las desigualdades. Y entonces buscamos reeducarnos a nosotros mismos, aprender e influenciar en la gente joven la perspectiva sobre el patriarcado y cosas así. Como juventud, nosotros también tenemos que reeducarnos porque formamos parte también de un sistema patriarcal, porque también siempre tenemos que reflejar a través de nuestras acciones y comportamiento como gente joven o como seres humanos que habitan el planeta. Y también creemos en la rendición de cuentas, la responsabilidad. Tenemos un compromiso con la justicia de género y apoyamos las agendas progresivas de derechos de la mujer, clima, grupos sociales de mujeres LGBTIQ, y tratamos de trabajar en asociación con otros y otras jóvenes y adultos y adultas de diferentes movimientos de género, de social de género, a nivel local, regional y nacional. Por eso nuestro compromiso con la justicia social y de género está alimentado por el respeto por los derechos humanos de todos y de todas. Y por eso trabajamos con varones y jóvenes para un cambio transformador de género que utilice los abordajes interseccionales, transnacionales y feminista. Somos una comunidad inclusiva que se ve fortalecida por la participación de mujeres, niñas, varones, jóvenes, adultos, y con la participación de personas de todas las orientaciones sexuales y todas las etnias. Esto es lo que yo tengo para compartir con ustedes desde Men Engage, y como miembro del Youth Reference Group, el objetivo es tomar decisiones sobre Men Engage. Nosotros somos parte del cuerpo tomador de decisiones a nivel local y regional. Queremos también intentar siempre reaprender y aprender a medida que se van estableciendo nuevas normas, nuevos patrones para la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas y para la prevención de la violencia de género. Creemos en la justicia, en la paz, en el respeto por las vidas de nuestra comunidad. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Kapila, por darnos un resumen de lo que representa Men Engage Alliance y todo el buen trabajo que están haciendo a través de las voces de la juventud desde su alianza. Y aprovecho este momento para reconocer tus aportes. Kapila fue uno de los que representó Men Engage Alliance durante el ciclo de aprendizaje, y nos encanta que haya habido este tipo de interacción porque esto nos permitió coordinar el seminario web para compartir las oportunidades de reflexión, los ciclos de aprendizaje y cómo estamos llevando adelante la agenda para transformar las masculinidades y desde una perspectiva transformadora de género. A continuación, invito a Richard Kuhn, que es el, eh, el, el líder de Action Learning Group de Youth Hub, que va a compartir con nosotros de qué se trata la organización y el trabajo que han estado haciendo. Richard, tienes la palabra. Muchas gracias, Nasha. Sí, una breve presentación desde el Youth Hub. Soy Richard Gikunu, soy el lead de grupos de acciones para aprendizaje. Apoyé todos los procesos de aprendizaje para que participaran en el ciclo. Les di apoyo para que se beneficien del ciclo de aprendizaje y para que puedan identificar
los desafíos y los problemas para que aprendamos colectivamente y para que desarrollemos planes de acción para poder resolver algunos de estos desafíos. Si es la primera vez que escuchan acerca del Youth Hub, queremos mejorar las asociaciones de la juventud sobre los derechos de salud sexual y reproductiva para la juventud, y lo hacemos facilitando procesos de aprendizaje transformadores. Y uso la palabra asociación, tenemos una definición que utilizamos y decimos que la asociación es es una relación beneficiosa entre todos los actores, que eso incluye a los jóvenes. Por eso cuando decimos todos y todas los actores, agentes, la gente en la academia, los y las implementadoras y la juventud también forma una parte esencial de esta ecuación. Entonces, ¿cómo hacemos el aprendizaje y la acción, que es nuestro abordaje? Este es un método que resuelve problemas para generar soluciones innovadoras, para desarrollar ideas nuevas y creativas en el campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Por eso trabajamos con otras alianzas con las que estamos desde desde el primer ciclo, y creamos este ciclo para ayudar a las organizaciones a reflexionar sobre sus propios desafíos, sus propios problemas, y para trabajar con estas organizaciones para implementar prácticas de forma que eso apoyen y fortalezcan las nuevas alianzas. Y allí nos enfocamos. En el último año hemos tenido algunos ciclos de aprendizaje en marcha. El primer grupo que se concentró en cuestiones de género, que también es el tema del día de hoy, en transformación de género y cómo las organizaciones fortalecen su trabajo desde un abordaje interseccional, analizando los abordajes también institucionales. Trabajamos con varias instituciones, como ya mencioné, Menengage Alliance, Athena Network, CamiFund, y en el último mes hemos visto la forma en la que estos grupos han aprendido y generaron planes de acción. Algunos ya se están implementados para fortalecer la agenda entre la juventud que trabaja en las instituciones, y también pueden fortalecer sus propios programas, sus propias implementaciones y la forma en la que trabajan en asociación con otras presiones. Estas organizaciones tienen diferentes objetivos, pero también tenemos un segundo ciclo de aprendizaje que está en marcha sobre el tema de administración de asociaciones de jóvenes, y hemos tenido la fortuna de que se nos sumen diferentes organizaciones muy activas en este campo. Tenemos a Radcase, Copperos, Hamlet Africa, diferentes colectivos y PPF. También tenemos un asesor independiente que forma parte de este grupo. Y queremos para saber cómo fortalecer las nuevas asociaciones, para saber que sean igualitarias, responsables y beneficiosas para la gente joven, sobre todo, que participa. Por eso en los últimos 4 o 5 meses hemos trabajado con estas organizaciones para desarrollar objetivos de aprendizajes o los principales desafíos que se enfrentan en las asociaciones de juventud. Algunas de estas organizaciones están desarrollando identificadores nuevos para medir mejor las asociaciones, pero también la calidad, también se está trabajando en la revisión de los recursos para saber cómo esto puede ser útil para las organizaciones que no tuvieran estos recursos, porque algunas organizaciones necesitan estos recursos para mejorar sus asociaciones. También hay organizaciones que piensan dentro de este panorama qué se necesita hacer en cuanto a asociaciones, cuáles son las métricas, las mediciones que se analizan, y por eso también trabajan en estos objetivos de aprendizaje que posiblemente puedan mejorar las mediciones cada vez que se analizan cuestiones de asociaciones. De esto se trata, nos enfocamos en el aprendizaje para fortalecer las nuevas asociaciones, y tenemos grupos de aprendizaje que
han compartido el impacto de estas alianzas para saber cuáles son los avances. Kapila ya mencionó con Main Engage Alliance, hemos trabajado con ustedes y seguimos trabajando con ustedes para empezar a pensar en torno a fortalecer los grupos de referencia de juventud y cómo fortalecerlos para que tengan un impacto en las decisiones y en la gobernanza. Y hemos visto concretamente y hemos podido fortalecer el desarrollo de capacidades, fortalecer la coordinación y hemos visto cómo los miembros lo pueden lograr, las miembros pueden lograr. También otros miembros, otras miembros que se enfocan en interseccionalidad e inclusión cuando participan con otros asociados, otras asociadas para hacer este trabajo. Antes ya hemos visto también en otra organización cómo participan en estos programas y el aprendizaje de acción es lo que más sirve para mejor y para saber cómo implementar mejor estas cuestiones. Y estamos desarrollando documentos con los resultados que esperamos compartir para quienes necesitan financiación, colaboración, recursos, herramientas para trabajar, para lograr sus objetivos. De esto se trata Action Learning y ese es, muchas gracias y les devuelvo la palabra. Muchas gracias, Richard, por presentar y contarnos sobre tu organización. Es un buen momento en el que estamos, en los que vemos toda la creación, co-creación, espacios de colaboración y que utilizan distintas metodologías para trabajar en los derechos y necesidades de los adolescentes y los jóvenes, y vemos cómo se involucran al acercarse a nuestras organizaciones. Así que muchas gracias, Kapila y Richard, por estas presentaciones. Vamos a continuar ahora y les voy a presentar a los panelistas que tenemos para hoy y también les voy a decir la primera pregunta que tengo para ellos. También los invitamos a todos para que utilicen el botón de preguntas y respuestas. Pueden ahí poner sus pensamientos, comentarios. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo es posible? Vamos a poner ahí una pregunta como para que todos puedan responder en la sesión de preguntas y respuestas. Les presento primero a un panelista que tengo para hoy. Quisiera presentar a Ana Aguilera, directora del Grupo de Salud y Derechos Reproductivos de Adolescentes y Jóvenes. Voy a pasar entonces a ella. Hola a todos, encantada de estar aquí. Muchas gracias, Ana. También quiero presentarles a Olah Abagun, directora ejecutiva de la red Atena. Hola, te pedimos que nos saludes. Ay, disculpen, estaba en silencio. Hola, encantada de estar aquí y de ver tantas caras conocidas. Muchas gracias. Hola. Raish Mubiru, también director ejecutivo de Positives Jóvenes Positivos de Uganda. Te saludamos hoy. Hola a todos. Encantado de estar aquí con ustedes hoy y de estar en este debate. Muchas gracias, Raish. También quisiera presentarles que tenemos uno de los participantes que no va a poder estar aquí. Les pedimos que aquellos que no estén participando ahora, que estén con el micrófono apagado, por favor. Les voy a pedir ahora a los panelistas si pueden responder las preguntas que tenemos para ahora. Hola, en tu contexto, ¿cuál, en el lugar de donde el que tú vienes,
¿puedes comentar cuáles son los enfoques de transformación de género? ¿Cómo han cambiado a lo largo de los años? ¿Y qué ejemplos puedes darnos en cuanto a la realidad? Te pasamos la palabra. Muchas gracias. Creo que es una muy buena pregunta y un buen comienzo para nuestra conversación hoy. Cuando hablamos de enfoques de transformación de género, la gente nos pregunta, ¿qué es eso? ¿De qué están hablando? ¿De qué estamos hablando? Tuve la oportunidad de trabajar un poco más profundo en lo que es la transformación de género en el 2021, cuando trabajé como consultora de UNICEF y de otros paneles internacionales. Trabajé en esto de la transformación de género en educación y hemos hablado con muchos jóvenes sobre qué significa para ellos el concepto de transformación de género y estuvimos de acuerdo como movimiento global feminista. Perdón, continúo. Como movimiento mundial feminista, hablamos sobre cuáles son las igualdades de recursos para todos. No importa cuál es la agenda que tengamos y no importa si cada uno se identifica como hombre, como mujer o de otra manera, sino que para nosotros queríamos llegar a distintos enfoques aparte del género, que a otros factores que llevan también a la desigualdad, llevan, por ejemplo, a las discapacidades, a los problemas de raza, de clase y a otras consideraciones. Entonces, al abordar este tema de desigualdades en general, necesitamos ponernos de acuerdo en desde dónde estamos partiendo, cómo vemos estas desigualdades y cómo los conceptos han avanzado en el tiempo. Tenemos que entonces ser sensibles a estas cuestiones de género. No significa solo reconocer que hay hombres, mujeres, individuos. Tenemos que abordar la cuestión desde un punto de entendimiento de que todos somos distintos, no importa cómo nos percibamos. Hay muchas investigaciones con respecto al género que nos dicen, por ejemplo, que hay muchísimas niñas que se contagian enfermedades o, por ejemplo, que no tienen acceso a educación. Y también hay que ver entonces cómo el género afecta estos tiempos. Eso significa ser sensible, darnos cuenta de las diferencias, reconocer las diferencias. Pero también tenemos que ir un paso más allá y además de ser sensibles a esto del género, tenemos que avanzar y no podemos quedarnos con el concepto de responder a una cuestión de género y de que hay distintas necesidades según los individuos, según la agenda y según cómo afecta esto a la situación mundial. Se ven diferentes iniciativas en todos lados que intentan achicar esa brecha de desigualdad. Por ejemplo, algunos que trabajan por los productos de higiene femenina. Ese es un enfoque, por ejemplo, de acercarse a una cuestión de género. Y ahora estamos viendo que hay mucho más por hacer. Entonces, el concepto de transformación de género es ir más allá, es responder a las necesidades individuales de las personas basadas en su género. Estamos viendo cómo las dinámicas de poder reflejan la sociedad, cómo reflejan el acceso a distintos servicios, a programas. Y también estamos viendo cómo podemos
abordar ese desequilibrio. Hay un ejemplo que puedo decir sobre el enfoque, es las políticas radicales en el oeste de África, donde el gobierno pone políticas que hacen que las mujeres, por ejemplo, o las niñas embarazadas, que puedan complementar su educación. Antes no podían ir a la escuela, no podían acceder a educación si estaban embarazadas, por ejemplo. Entonces hay que abordar esas desigualdades, darles educación, educación sexual. Entonces ahí podemos ver, podemos llegar un poco más a la igualdad en cuanto al género y a la educación de las niñas, por ejemplo. Sé que mi tiempo ya pasó, pero podemos ver cómo el concepto de transformación de género nos afecta a nosotros y cómo hemos trabajado. Esto era un poco lo que quería contar. Gracias. Es muy interesante lo que nos presentas y viéndolo desde una perspectiva feminista. Y cómo somos sensibles a cierta información y cómo observamos a las cuestiones de base que generan estas desigualdades en los jóvenes para que ellos puedan realmente disfrutar de sus derechos sexuales y reproductivos. Ahora invito también a Kraish para que nos cuente en ese contexto, cómo su organización o personal, si podían compartir su comprensión de los enfoques transformadores de género, cómo ha evolucionado en el tiempo. Muchas gracias. Quisiera tomar unas palabras del orador anterior. Los enfoques transformadores de género hemos sido trabajado en esto en el último tiempo porque nos lleva a comprender que utilizar estos enfoques no solo benefician a las niñas, a las mujeres, sino que también a los niños, a los varones jóvenes, a todos en general. Entonces vemos procesos que se han llevado adelante y que continúan hoy y que todos los géneros tienen que apreciar la necesidad de diversidad y de inclusión, incluso los hombres. Como alianza, tenemos que ver esto también como socios y verlo como una oportunidad de trabajar con niños y como hombres, como pares, como iguales de las mujeres y de las niñas, y así buscar una solución a los problemas que cada uno enfrenta por su cuestión de género. Por ejemplo, en el caso de VIH o de otras situaciones que enfrentan jóvenes, aquellos que son forzados a casarse a una temprana edad. Y así para nosotros vemos a los enfoques transformadores de género como puntos de inicio para cambiar las narrativas, como puntos de ingresos que pueden llevar a los hombres y a las mujeres a ser parte de la solución. Apreciamos la igualdad, apreciamos la diversidad, apreciamos la inclusión. Y vemos también estos enfoques transformadores de género como un mecanismo de adoptar y apoyar los movimientos feministas de género y también como solidaridad. Sin esos movimientos feministas que traten de promover el género femenino, pero también lo que hacen es llegar a otros enfoques, tratan de ser parte de la solución y todos los individuos, no importa su orientación sexual o su trayectoria o su pasado o su estado, es importante que adopten y que apoyen al movimiento feminista desde el género y desde la solidaridad. También queríamos contar que para nosotros es importante el género en la transformación de masculinidades. Y no solo tenemos como objetivo a los hombres,
sino también colaboramos con mujeres, con niñas, como aliados, como miembros que podemos ser parte todos de la solución en la transformación de las masculinidades. Así es como yo entiendo los enfoques transformadores de género. Así es como yo trabajo desde mi organización, porque para nosotros esto es compartir nuestro enfoque, es avanzar en él con los hombres, con las mujeres, con los jóvenes y con todos en el círculo. Muchas gracias, Misha. Vuelvo a Nisha, paso a ti. Muchas gracias, Quraish, por reflejar tu contexto. Y quisiera decir que muchas veces es pensar en cómo tratamos de crear oportunidades y colaborar, cómo adoptamos enfoques de transformación de género. Y es muy importante para nosotros cambiar las narrativas nuevamente, como han dicho, tratar de cambiar estas narrativas que tenemos ahora sobre los jóvenes y los derechos reproductivos. Apreciamos la diversidad. Pasamos ahora a Ana Aguilera. Si pueden compartirnos, Ana, en tu contexto, ¿podrías compartir cuál es tu comprensión de los enfoques transformadores de género y cómo han evolucionado en el tiempo y qué ejemplos pueden compartir para demostrar que son una realidad? Te pasamos la palabra, Ana. Muchas gracias. No quiero repetir las palabras de los panelistas anteriores. Quizás quiero enfatizar en 3 puntos para sumar a la conversación. El primero quizás es el del reconocimiento. Muchas veces tenemos buenas intenciones como colectivo, como comunidades globales. Tenemos intenciones que a veces no se traducen en buenos impactos. Entonces, creo que tenemos que, para hablar de enfoques transformadores de género, tenemos que reconocer primero que muchas de las intenciones que ha habido buenas en el pasado han cambiado y han avanzado en los últimos 5 años. Yo he visto un cambio en el reconocimiento de que a veces hemos promovido enfoques, por ejemplo, que creíamos que eran como una buena idea y que realmente no tenían ese resultado. Entonces, ahora todos estamos en posición de pensar profundamente todos cómo abordar estos temas, transformaciones, enfoques. Entonces, la idea, por ejemplo, es generar enfoques robustos, actividades que realmente observen qué sucede si alguien se siente dañado, porque estamos poniendo a las personas que trabajan con nosotros, a veces quizás lastimamos sin darnos cuenta. Entonces, en el pasado, en nuestro espacio, y en otras organizaciones también con grandes iniciativas, tratábamos de promover el compromiso de los hombres, incluir a los hombres para que participaran en las decisiones, en programas de cuidado y algunas ideas y enfoques que rápidamente nos dimos cuenta que podían, pensábamos, qué incentivos podemos crear para dar un ambiente más participativo, para que las mujeres particularmente traigan a sus compañeros, por ejemplo, y trabajen en nuestros compromisos. En algunas comunidades, los hombres pasan mucho tiempo, por ejemplo, trabajando, por cualquier sea la razón. Entonces, quisimos crear, por ejemplo, un espacio específico, por ejemplo, donde uno pueda tener acceso al cuidado si uno venía, por ejemplo, con su compañero. Entonces, de alguna manera,
involucrarlos en la toma de decisiones y así facilitar un espacio para que las parejas tomen decisiones más equitativas. Pero, por ejemplo, cuando lo hicimos, nos dimos cuenta de que para algunas parejas funcionaba, pero para otras, si bien em, queríamos hacer esto para que tuvieran decisiones más parejas, pero a veces vimos que, ¿qué pasa para aquellas mujeres, niñas que no tenían, por ejemplo, una pareja o cuyas parejas no querían participar de estos programas? O, por ejemplo, había una situación de violencia doméstica. Entonces, uso estos ejemplos no porque sean únicos de un país o de un contexto, sino porque esto es muy importante para saber cómo abordar estos programas. Cuando vemos cambios transformadores de género, tenemos que partir desde una idea. eh, Tenemos que ver cómo abordarlos para que todos puedan participar. Y también tenemos que pensar en segundo lugar, que siempre hay algo para hacer. Siempre podemos ir, por ejemplo, desde programas transformadores. Son procesos, como sabemos, pero siempre hay algo más que podemos hacer. A veces tenemos esta idea de un objetivo, por ejemplo, perfecto, un programa transformador que pensamos para los jóvenes, para los padres, para profesores, para docentes. Sí, son abarcativos, pero a veces siempre tenemos algo más para hacer y pensar, estamos integrando, por ejemplo, ejercicios que tratan de ir más allá del género binario. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, para incluir a otras comunidades? Entonces tenemos que pensar y siempre pensamos en reflexionar en cómo incluir y pensar en que siempre hay algo más que podemos hacer para que hayan participaciones más parejas, más igualitarias. Así que voy a frenar aquí y quizás, bueno, algún otro participante pueda sumar más a la conversación. Muchas gracias, Ana, por destacar que siempre hay algo más que podemos hacer y cómo lo hacemos es pensarlo, cómo podemos adaptar estos enfoques y cómo podemos elaborar y tratar de comprometer a otros grupos, involucrarlos. Gracias por responder todos a las primeras preguntas. Y les digo nuevamente que continúen compartiendo sus reflexiones en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos por responder esta primera pregunta. Sí, estos enfoques reflejan generan dinámicas de poder, generan esfuerzos para mejorar la salud sexual y reproductiva, y esto debe abordarse siempre como normas restrictivas de género. Disculpen. Estoy tratando de mover el chat. Bien. Y también, bueno, aquí nos decían que hay que abordar estos esfuerzos. Así que los invito a que continúen poniendo sus reflexiones. Hola. Quiero invitar nuevamente a Ola. Hola, ¿por qué consideras que es imperativo garantizar abordajes transformadores de género como el centro de los esfuerzos para avanzar la perspectiva feminista en derechos de salud sexual y reproductiva desde la perspectiva de la juventud? Gracias, Asha. Para aquellos que todavía no conocen la organización Atena, es una red, es un colectivo feminista global que trabaja
por la igualdad de género, escuchando las voces de la juventud y las mujeres jóvenes en respuesta al VIH-Sida. En nuestra participación cercana con la juventud, adolescentes y mujeres jóvenes, descubrimos que el abordaje transformador de género no es solamente una opción, sino la única forma de actuar. Estoy de acuerdo con el hecho de que las normas de género están en el centro, pero por las razones muy juntas es más eficaz organizar programas e iniciativas como iniciativas de salud, derechos sexuales y reproductivos que se enfoquen en dinámicas de género. Lo que tenemos en muchos países de África subsahariana, por ejemplo, hay programas como educación familiar y otros medios y planes interesantes que no reflejan del todo el espectro de educación sexual integral, es enfocado en la elección, en el respeto, que hablen de normas de género, que hable de relaciones de poder y en el género. Los programas de educación sexual que abordan las relaciones de poder y de género tienen más posibilidades de tener éxito, hasta 5 veces más exitosos que los planes que que se saltean estas cuestiones fundamentales. Por eso es una razón por la que tenemos que hacer estas cosas. Otra cuestión, la cuestión de todas las agendas que tenemos en torno a salud y derechos sexuales y reproductivos. Tenemos las ODS en África, tenemos la Agenda 2026 en África, que habla acerca de la inclusión de la juventud y esas cosas. Y después tenemos la GEF más reciente, pero la cuestión es, ¿seguimos reciclando agendas sin analizar para ver cómo podemos hacer cosas de otra forma en cuanto a programas, en cuanto a la implementación de soluciones? Alguien ya dijo que tratar de hacer lo mismo una y otra vez esperando diferentes resultados es la definición de la locura. Por eso es importante devolverle el poder a la juventud. Hablamos de avanzar en la salud sexual y reproductiva en la juventud. Muchas veces hay gente que no tiene la experiencia de la juventud, cómo se experimenta la vida sexual y cómo todo eso impacta a la comunidad. Y esto es un problema, porque ya lo dijimos una y otra vez, la juventud sabe lo que es mejor para su propia realidad. Por eso un abordaje transformador de género nos ayuda a devolverle el poder a la juventud de forma más eficiente, en especial a mujeres jóvenes, mujeres adolescentes, minorías de género, para garantizar que estén en el centro del diseño y de la implementación de estos programas. Y por último, realmente, cuando hablamos de un abordaje basado en derechos humanos y de los derechos humanos en el centro, estamos poniéndole la R, estamos dando prominencia a los derechos de la juventud. Esto es lo correcto, esto es lo que deberíamos estar haciendo. Porque no podemos hablar de los derechos de alguien sin que este alguien o estos alguienes sean parte de la de la conversación. Por cuestiones de derecho, aunque se trata de eficiencia y de alcanzar los objetivos, estamos hablando de derechos. Cómo abordamos la salud y derechos sexuales y reproductivos entre la juventud mediante nuestros abordajes transformadores. Gracias otra vez por compartir desde la perspectiva de las feministas jóvenes, decirnos, este es el abordaje correcto, esta es la forma correcta. Si si vamos a hacer una realidad de la salud y derechos sexuales y reproductivos entre la juventud, tenemos que hacerlo de la forma correcta, mediante abordajes transformadores, usando esta perspectiva para que funcione. Vamos, además de lo que acaban de decir, veo un comentario que nos dice también
que para poder implementar abordajes transformadores de género y garantizar que los programas no son dañinos, es importante tener herramientas como marcadores de géneros para medir nuestra intervención, ya sea para saber si es explotadora, adaptativa, sensible o transformadora. Muchas gracias por esa contribución que están haciendo en el chat, que sigan así para que este debate sea más interactivo y prepárense también para levantar la mano cuando escuchen un tema del que quieran hablar. Para tener una sesión, cuando tengamos una sesión interactiva, también vamos a hablar de las preguntas. Vamos a avanzar ahora y quiero invitar a Ana para que comparta con nosotros cuáles han sido algunas de las lecciones aprendidas que se puedan aplicar en los abordajes transformadores de géneros de sus programas, de sus organizaciones, desde la perspectiva del liderazgo joven. ¿Qué están diciendo los jóvenes acerca de lo que se ha estado implementando para la salud sexual y reproductiva? Ana, sí, dos cosas quiero decir. Me gustaría que en este debate todo el mundo participara y diera su opinión. Creo que tenemos esta tendencia a querer buscar la respuesta correcta. ¿Cuál es el abordaje transformador de género correcto? Y después queremos decir, bueno, cuando encontremos la respuesta, vamos a escalarla y aplicarla en todos lados para arreglarlo todo. Pero creo que la primera lección aprendida, hemos aprendido una y otra vez. Entonces, no sé cuántas veces hay que aprenderla para asegurarnos de hacer lo correcto. La respuesta es que no existe un ejemplo mágico ideal acerca de un abordaje transformador de género que funcione en todas partes todo el tiempo. ¿Y por qué? Porque como tenemos normas de desigualdad de género que existen en todas partes, en toda nuestra sociedad, aunque dependen de contexto, mis normas desiguales específicas tal vez no sea la misma que la de los demás, porque aunque hay semejanzas, también tienen mucho que ver con el contexto, que es diferente en cada caso, y por eso no hay que esperar que exista una idea mágica que nos va a dar la respuesta para aplicar en todas partes. Así que hay que alejarse de esta narrativa que nos dice que hay que seguir invirtiendo en en estas grandes evaluaciones para saber cuál es el mejor abordaje. Yo creo que el mejor abordaje proviene de la comunidad, de las comunidades en las que trabajamos. Y aunque hay principios rectores y marcos acerca de lo que hablamos, tenemos que alejarnos de esta idea de que un trabajo es específico, aquí tienes tu solución, listo, porque no es así como funcionan estos programas si lo pensamos. Nuestros derechos, nuestros derechos no funcionan así. Hemos aprendido que estos abordajes transformadores son desprolijos, no son tan claros, no, son complejos, no desprolijos. Entonces, van mucho más allá de los indicadores que solemos medir que tienen que ver con los abordajes transformadores de género. Porque si bien se trata de apoyar a la gente y su acceso a la atención para la salud y los derechos sexuales y reproductivos, es igual importante que hay que medir la agencia, la capacidad de decidir sobre muchos aspectos. Eso es el trabajo transformador de género. A veces creo que nos confundimos con la idea de que si aporta al resultado final que está enfocado puramente en la salud. Entonces creo que estos abordajes transformadores sirven para se apoyan a las personas para que ejerzan sus derechos de diferentes formas. Y la clave es que no hay que interferir ni impedir los derechos de otras personas. Creo que eso es importante, en especial con el trabajo conjunto y las alianzas. Otra lección aprendida que quiero compartir es que tenemos que empezar a poner dejar de poner a la gente en cajas, que que crean una narrativa muy estrecha acerca de lo que es bueno y lo que no es bueno. Y un ejemplo sería que muchas veces tenemos la tendencia a mantenernos alejados
o en algunos contextos, cuando hablamos del género como un espectro, a veces tenemos el temor de que algunos de nuestros socios digan, no, esto es demasiado o es un tabú muy grande. El trabajo de salud sexual y reproductiva es un tabú en general, es la realidad. Ya sabemos que la juventud en particular, si tienen educación integral, tiene la gran capacidad de entender temas complejos, temas tabú, y en muchos casos la juventud es mucho más abierta para preguntarse, desafiar y cambiar estos binarios de sexo. Entonces tenemos una tarea en la salud de género de apoyar, implementar, tenemos la tarea de saber que hay marcos implementados para prevenir daños, daños no intencionales. Sin embargo, tenemos que seguir empujando estos abordajes transformadores de géneros que ven más allá de lo binario, porque creo que la juventud está mejor preparada de lo que nosotros creemos, de lo que nosotras creemos. Entonces me encantaría dejar de ver cajas que nos digan, describa su estrategia transformadora de género, su abordaje hacia la juventud, describa el trabajo que hace con gente discapacitada. Todo es el mismo trabajo, porque en última instancia lo que tratamos de hacer es transformar esas normas desiguales que se centran en el poder y en quién tiene el poder y quién no lo tiene y quién usa esos poderes para ejercer el control y quién usa los poderes para tomar decisiones sobre las vidas de los demás. Por eso creo que eso es mi aprendizaje. Hay que dejar de poner cosas en cajas, por así decirlo, porque no es un abordaje muy útil ese. Creo que el mensaje es muy bueno, Ana. Muchas gracias. Basta de dejar de poner cosas en cajas. Empecemos a entender que esto hay una intersección y la interseccionalidad es importante a la hora de apoyar a la juventud en cuanto a la salud y los derechos sexuales y reproductivos y a la hora de pensar en lo importante, en especial teniendo en cuenta qué medimos más allá de los indicadores usuales. Hay que ver si esto tiene que ver con los derechos de la juventud, si tiene que ver con la agencia, la capacidad de tomar decisiones. Muchas gracias, Ana. Vamos a pasar a continuación a Grace. Le damos la palabra que nos va a hablar del enfoque para transformar las masculinidades de varones y niños. ¿Podrías compartir cuáles son algunos de los abordajes transformadores de géneros que Men Engage ha implementado en torno al liderazgo de la juventud y la participación de la juventud? Koresh, tienes la palabra. Gracias. Nyasha, en este momento quiero compartir algunas diapositivas con nuestra audiencia. Diapositiva número 10. Aquí en UIP trabajamos con Men Engage y con la alianza Men Engage para implementar algunas cuestiones. Trabajamos con la juventud, con la perspectiva de la salud pública, en especial con la gente joven con VIH. Y creemos que la gente joven tiene el poder para impactar el cambio, abordando la raíz de las desigualdades de género, desafiando las normas culturales y sociales y las estructuras culturales y sociales. Seguimos mediando grupos con abordajes transformadores de género y damos capacitación y actividades para la juventud, en especial la juventud que convive con el VIH. Tenemos una serie de proyectos GTE que funcionaron en la región de África, en especial la región del este de África. Y hablo, diapositiva 16. Bien, 16, por favor. Recientemente implementamos un proyecto con el Fondo Global que se llamaba el Proyecto Tuaque. Este proyecto analiza la posibilidad de reunir a la juventud para compartir ideas sobre cómo pueden impactar el mundo y también cómo ser parte del cambio que queremos ver.
Agradecemos a la Men Engage Alliance y a Men Engage Africa por su asistencia para este grupo junto con el Fondo Global y Global Fund. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí también a nivel regional trabajamos para implementar el proyecto You Can, que se implementaron por organizaciones y movimientos de juventud en Tanzania, Kenia y Uganda. Esto recibió el apoyo para influenciar un acceso más avanzado de la juventud a la educación sexual integral, con anticoncepción y abortos seguros, así como información para contrarrestar la oposición que obstruye los derechos de salud sexual y reproductiva de la gente joven. Estamos pasando a la fase 2 del proyecto You Can y lo que queremos es demostrarle al mundo a través de este proyecto que cuando le dejamos a la juventud ser parte de la agenda, en especial usando los abordajes transformadores de género, cuando hacemos eso podemos lograr más y es más fácil es más fácil trabajar con la juventud que cambiar a los adultos y las adultas. Por eso es importante que empecemos por ahí, que empecemos con las mentes jóvenes y seguir agradeciendo que son personas que van a llevar al mundo al siguiente nivel. Por eso es importante que sigamos contando con su participación en todo lo que hacemos, porque solo podemos lograr la agenda del abordaje transformador de género si la juventud está en el centro. Por eso, gracias a Men Engage Alliances por facilitar estos trabajos en las diferentes regiones del mundo. Nasha, te devuelvo la palabra. Muchas gracias por compartir algunos de estos ejemplos y por resaltar que si adoptamos un abordaje transformador de género, estamos creando espacios para la juventud y oportunidades para que la juventud asuma el liderazgo y organice la agenda y pueda implementarla y lo hagan y que lo puedan hacer en el marco de diversidad. Gracias a todos, a todas por responder esta pregunta y en este momento quisiera invitarles a todos, a todas las presentes a si quieren decir algo, si quieren compartir una reflexión o algún abordaje transformador, quisiera invitarles a que compartan su opinión. Si tienen la mano levantada, a ver si puede identificar a los participantes. Bueno, voy a pedirles esta vez que hablen aproximadamente unos 2 minutos y medio. Mahomet Abdi, le doy la palabra para compartir algunas reflexiones. Muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí, muy bien. Adelante. Bueno, muchas gracias por darme la posibilidad de hablar, de decir unas palabras. Soy Mohamed Abdi de Kenia. He seguido, sigo de cerca a Yield Hub y estoy muy agradecido de participar en esta reunión porque es realmente, tiene mucha información muy interesante para mí y como un representante joven de los derechos de salud y derechos sexuales y reproductivos, el trabajo que están haciendo es realmente muy importante y ha tenido un impacto en la comunidad y eso es algo para estar orgullosos. Puedo ver que se puede participar con la juventud que está en posiciones de liderazgo para darle las herramientas y los recursos para crear el cambio. Y estas organizaciones de juventud pueden tener un impacto en las cuestiones de salud y derechos sexuales y reproductivos. Puedo ver también que la inclusión de la juventud eso es algo fundamental que no se puede
dejar de lado. Como líderes jóvenes, yo estoy muy orgulloso de muchas mujeres y niños que están trabajando en incidencia sobre los temas del mundo y ya hemos visto el impacto que tienen en la comunidad a nivel nacional e internacional. Por eso mi mensaje es la participación significativa es fundamental para alcanzar estos derechos, salud y derechos sexuales y reproductivos. Y me gusta mucho. Porque eso es Ten- lo que nosotros hacemos. Tenemos Necesitamos que que se garantizar que la entienda juventud haya entendido. que hay trabajo por hacer De y hecho, en realidad en mi organización en el 2020 llamada Basados en Soluciones, esta eh, en esta organización era una organización de jóvenes muy buena, la mejor que yo he visto. Bueno, muchas gracias, Mohamed. Disculpen que tuve que silenciarte, pero estamos cuidando mucho el tiempo y te agradecemos muchísimo por haber participado y compartido el contexto de tu organización y porque es muy importante para los jóvenes involucrarse, compartir un espacio, coordinar esfuerzos en cuanto a la transformación de género y los enfoques y también el trabajo en los derechos sexuales y reproductivos. Muchas gracias, Mohamed. Continuemos entonces interactuando y pensando colaboraciones y pensando cómo podemos amplificar estas voces. Así que, perdón, pero voy a pasar al próximo orador, Katanta. Por favor, limítanse a los minutos asignados. Mi nombre es Katanta, trabajo en Tanzania. Una de las cosas que es muy importante pensando en estos enfoques de transformación de género es pensar en los elementos y en los 6 elementos que son. Uno es saber a quién estamos dirigiéndonos. Y así es muy importante hacer un análisis para saber a quién nos estamos dirigiendo. Y lo segundo es asegurarnos cómo vamos a mejorar la salud de las mujeres y de los niños y de los jóvenes. Y también el tercero es importante, cómo hacemos para involucrar a los hombres en la promoción o en el enfoque de estos programas para las mujeres, niñas y mujeres jóvenes. El cuarto elemento tiene que ver con el tema de la diversidad. Cuando hablamos de la salud, por ejemplo, hay diferentes tipos, por ejemplo, de enfoques. Embarazo en niñas jóvenes. Entonces, esto es muy importante abordar estos diferentes temas, tenerlos en cuenta, perdón. También es importante saber cómo posicionamos a las mujeres en la toma de decisiones, en la gestión, en el liderazgo, cuando estamos pensando en intervenciones. El sexto elemento es cuando uno quiere abordar estas normas. ¿Cómo pensamos en los marcos que ya existen para abordar estos temas? Y esto tiene que ser, por ejemplo, considerado a nivel local, regional, internacional. ¿Cuáles son los lineamientos, los procedimientos estándar para seguir? ¿Cuáles son las barreras, por ejemplo? En Tanzania tenemos
problema y vemos que las leyes, por ejemplo, para el casamiento, por ejemplo, son complejas. Entonces ahora estamos tratando de sentarnos, hablar sobre esto. Entonces, comprender, implementar enfoques transformadores. Para implementarlos es muy importante entender antes en qué estado estamos y de qué manera queremos abordarlos y cómo podemos involucrar a los diferentes actores. Gracias. Muchas gracias, Katanta. Gracias por compartir la experiencia y los recursos que podemos utilizar. Podemos agregar también links a estos 6 pasos que nos acaba de compartir. Y luego de esta conversación que estamos teniendo, podemos acceder a estos links. Bien, voy a ver los comentarios del chat. Acá nos dicen, por ejemplo, que los enfoques transformadores de género pueden también abordar conflictos interseccionales relativos a los derechos sexuales y reproductivos, tales como el impacto de la pobreza, de las etnias y de otras formas de marginalización en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y a la información. Esto puede ayudar a promover un enfoque más inclusivo e interseccional hasta estos derechos y garantizar que todos los jóvenes tengan el mismo acceso a los servicios e información en torno a estos derechos. Muchas gracias, Típora, por tu aporte en el chat. Richard, la mía no es es una pregunta a uno de los panelistas. Quisiera saber si hay alguna organización que trabaja en torno a estos derechos sexuales y reproductivos y qué nuevos caminos han integrado, por ejemplo, en las clases, porque es un tema muy importante y no muchos reconocen los distintos aspectos, o sea, qué nos podemos llevar, cómo podemos integrar estos temas para que todos tengan acceso. Es para cualquiera de los oradores, mi pregunta. Muchas gracias, Richard, por la pregunta. Muy buena pregunta. Entonces, diría, tratemos de pensar cómo podemos adaptar estos enfoques en las necesidades de cada espacio. Cómo podemos incluir también el derecho a la diversidad y a otros derechos de los jóvenes. Si alguien quiere brevemente responder esta pregunta. Bien. Muchas gracias por recordarme esto. Los recursos que nosotros podemos compartir, claro, no son perfectos, pero sí son buenos en el espíritu transformador que tenemos. Tenemos algunos recursos que es un análisis y contiene distintas herramientas. Y creo que en el chat hay muchas personas que hablan, por ejemplo, del análisis de género. Entonces, desde nosotros, nuestro análisis es tratar de mirar a la interseccionalidad y dónde está ubicada en cuanto a estas luchas de poder y cuáles son las buenas prácticas para analizar el género. También queremos pensar mucho más y en otros aspectos de las vidas de las personas. Pero también queremos pensar en cuestiones también como la edad y otros temas. Estaríamos encantados de compartirlos y espero que haya acción para hacer por esto. Y ya sea si hay si hay información que ya exista o que crean en el futuro, también pueden compartirla y tratar quizás les sirvan para los diferentes contextos. Y lo segundo que quiero compartir es que hay una herramienta de rendición de cuentas interna
que nosotros la utilizamos en nuestro trabajo interno y tiene también 5 criterios: análisis, participación, efectos negativos, que la voy a poner en el chat. De vuelta les digo, no es algo como una evaluación externa, pero sí nos hace como un checklist para ver si estamos siguiendo los pasos correctos para llegar a una transformación de género que deseamos. Y también creo que hablé al principio de esto, pero tenemos un marco de acción también y para todos aquellos que trabajan en este espacio quizás les sirva para revisarlo continuamente y creo que es realmente nuestra tarea de crear este tipo de herramientas y de acercárselas a las comunidades con las que trabajamos para prevenir el daño lo más posible, para mitigar el daño que podemos hacer. Así que voy a poner los 3 links en el chat y espero que les sean útiles. Ay, perdón, estás muteada. Hola. Bueno, esto sucede con la tecnología. Muchas gracias, Ana, por compartir tus reflexiones con respecto a esto. Hola. Sí, con respecto a la rendición de cuentas, creo que las organizaciones que están aquí de jóvenes deben ser muy intencionales sobre no perpetrar el mismo sistema que queremos transformar, el mismo sistema que estamos criticando desde nuestras organizaciones. Podría ser muy fácil hacer un paso al costado y abordar estos temas, pero nos damos cuenta que estamos en una posición muy crítica como personas que abogamos por esto, que proveemos servicios, que tratamos de generar iniciativas en nuestras comunidades. Entonces, ser muy introspectivos, tomarnos tiempo para comprometernos con nosotros mismos y con otros dentro del espacio, para garantizar que no estamos perpetrando las mismas desigualdades contra las que estamos luchando. Entonces veamos cómo generamos espacios de participación de los jóvenes para todos los jóvenes, de todas las diversidades, porque una vez que no tenemos que pensemos en las jóvenes que estamos representando. Pensemos en los jóvenes que son dejados totalmente de lado. Entonces, tratemos de acercarlos a nuestros programas y compartamos nuestro poder, porque realmente tenemos en algún punto poder. Entonces, debo decir que también podemos utilizar nuestros hubs para hacer lugares donde nos involucramos con otras redes y tuvimos un espacio en el que podemos identificar que muchos de los temas contra los que estamos luchando, por ejemplo, vulnerabilidad, humillación, entonces veamos que podemos hacer más, que podemos ser más inclusivos, que podemos traer más voces diversas al trabajo que hacemos. Así que seamos críticos de nosotros mismos primero, que es muy importante, y garanticemos que hacemos este check, esta evaluación, primero en nosotros para ser mejores. Gracias. Hola, gran reflexión. Bien, para responder la pregunta de uno de los colegas que preguntó sobre iniciativas, creo que es importante abordar la inclusión en todo lo que hacemos desde nuestra organización y esto no cuesta tanto. Tenemos seguramente recursos para aplicar esto. Aquí hubo un ejemplo que mientras que coordinamos grupos de jóvenes, por ejemplo, todo lo que hacemos tiene que ser a través de la lente del género, de tratar de generar una igualdad de género. Todo lo que hacemos tiene que ser beneficioso para la organización, por ejemplo, arribar a determinado conocimiento, enfatizarnos desde un trabajo
y a la evaluación. Y así podemos generar estas mejores prácticas a través del espectro. Tratemos de que aquellos que participan de estos webinarios y que abordan estos enfoques de transformación de género y que también comparten mucho de lo que hacen a través de la lente del género, como dije antes. Gracias por darme la palabra. Gracias, Kraish, Hola y Ana, y a todos aquellos que estuvieron aquí y que nos dieron su aporte para un mejor trabajo. Creo que esta fue una de las conversaciones más iluminadoras que he moderado, porque mientras que lo escuchamos, pienso, wow, estamos haciendo todo lo que podemos, estamos trabajando en la transformación de género y en los enfoques de la mejor manera posible. Seguro que tenemos que pensar en todo lo que tenemos para hacer poder delante. Gracias por todos los recursos que están compartiendo los panelistas. Gracias por generar este espacio de colaboración y que podamos verlos para ver cómo modificar nuestros enfoques de transformación de género. No estamos encasillando diferentes trabajos, sino que estamos reconociendo la variada interseccionalidad que los jóvenes tienen y que eso nos lleva a un mejor trabajo, a reconocer la diversidad de los jóvenes y garantizar así que todos los jóvenes están incluidos. Y la manera en la que lo hacemos es a través de enfoques transformadores de género. Ese es el camino. Así que ahora reconozco y le agradezco a todos los que han participado. Este no es el final de nuestra conversación, por supuesto, sino que utilicemos los diferentes espacios que tenemos para continuar teniendo estas conversaciones y ver cómo podemos adoptar más enfoques de transformación de género. Porque una vez que comenzamos con esta conversación, seguramente pensemos que otros tienen más experiencia o que otros hablan más, por ejemplo, pero no. Sepamos que todos podemos compartir algo y tenemos mucho por hacer. Dina también nos dio, creo, ya información sobre qué es lo que podemos hacer en el futuro, cómo podemos tratar de involucrar más a los jóvenes. Así que te damos la palabra ahora, Dina. Gracias, Nyasha, y muchas gracias a todos. Quisiera invitar también, porque creo que aquí hay participantes del staff, así que tenemos un grupo de aprendizaje y también una sesión de redes sociales, así que la gente puede involucrarse y sumarse a nuestro trabajo. Pero también los invito a tener una acción. Gracias, David, te damos la palabra. Gracias por la moderación, gracias por este panel. Gracias por todos los que compartieron, por un panel tan inspirador el que estamos escuchando. Siempre aprendo algo nuevo en cuanto a género de estas personas maravillosas que han hablado hoy. Todos estamos trabajando en un podcast en noviembre que empezamos. Muy interesante escuchar entonces cómo podemos involucrar más a los jóvenes en la lucha contra la violencia, enfoques de lo que estoy aprendiendo hoy muchísimo. Creo que el género es algo que está evolucionando todo el tiempo y que siempre hay algo nuevo por aprender. Quisiera yo darles algo de contexto sobre cómo empezamos a trabajar en Yield en cuanto a esto. Comenzamos en el 2019, que estábamos analizando la participación de los jóvenes. Entonces, aquí hablábamos de falta de compensación en ese informe de explotación. Y luego lanzamos un segundo paper luego de esta primera
Este primero que fue de género, y en este segundo hablamos cuáles eran las experiencias de los jóvenes y de las mujeres y varones eran distintas, como por ejemplo las mujeres jóvenes se enfrentan más a acoso, a menos oportunidades. Entonces yo invité a que los invito a que analicen este informe en la página, pero que también lo puse en el chat y contiene toda la explicación que les acabo de dar, quizás de una manera más amigable. Los invito a revisarlo. Y así es como nosotros comenzamos a trabajar en género. Y cuando nos convertimos en el Guild Hub el año pasado y empezamos a trabajar, como les dije antes, en una red en cuanto a en cuanto a género, y empezamos a trabajar con Men Engage Alliance, pensamos, bueno, estos son temas importantes para abordar, entonces dijimos, vamos a empezar a trabajar en género. Y cuando comenzamos este grupo, pensamos, bueno, este enfoque es un poco binario, entonces, como dije antes, el género evoluciona constantemente, entonces teníamos que hablar desde la interseccionalidad, y para mí era algo muy, muy difícil, porque siempre hay algo nuevo que podemos hacer. Como dijo Ana antes, siempre tenemos que frenar y pensar cómo abordarlo. Entonces, en el grupo pensamos en abordarlo desde la interseccionalidad. Para mí era algo muy nuevo, algo que se desarrollaba. Así que muchas gracias por la oportunidad de compartir estas observaciones desde nuestro espacio. Los invito a todos a que miren nuestro sitio y en nuestros canales de redes sociales. Ahí ponemos todas nuestras iniciativas y todo el trabajo que hacemos desde nuestro grupo, pero seguramente hay muchas otras actividades que vamos a llevar adelante. También si hacen alguna conferencia, observen que tenemos algunas conferencias y también unos eventos paralelos, así que por favor chequen nuestra página web. También se pueden suscribir a nuestro boletín informativo y recibir información. Bueno, muchísimas gracias por estos comentarios y también los que se preguntan cómo conectarse con Men Engage Alliance. Perdón, se está cortando bastante. Pueden visitar el sitio web. Tenemos muchas asociaciones. Si tienen más preguntas, pueden consultar en las redes regionales para ver si pueden participar allí. Y pronto vamos a emitir nuestro programa para la transformación de masculinidades desde la juventud. Por lo tanto, seguimos teniendo estas conversaciones y creo eso para coordinar esta sesión de este seminario web. Muchas gracias a ustedes, a Men Engage, gracias por tomarse el tiempo. Que tengan una hermosa mañana, que tengan un buen día, buenas tardes o una buena noche. Muchísimas gracias y vamos a seguir trabajando. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a todas.